Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas y esta vez con un enfoque muy especial. Vamos a hablar de Hotel Secreto o como también se le conoce en algunos lugares, Amor en el aire, y de la química explosiva entre sus protagonistas Serkan y Özge. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de estas producciones que nos roban el corazón, y esta no es la excepción. Así que pónganse cómodos, agarren algo rico para picar, porque vamos a desgranar todos los detalles que hacen de esta pareja algo tan inolvidable. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos creando una comunidad increíble de amantes del entretenimiento y me encantaría que ustedes fueran parte de ella. Bueno, ¿por dónde empezamos con Serkan y Özge? La verdad es que hablar de ellos es hablar de una conexión que trasciende la pantalla. Desde el primer momento en que los vemos juntos en Hotel Secreto, se nota que hay algo especial. No es solo actuación, es una chispa que ilumina cada escena en la que aparecen. Recuerdo perfectamente cómo se desarrolló su relación dentro de la trama. Al principio era esa típica dinámica de enemigos a amantes que tanto nos gusta. El desdén inicial, las miradas cargadas de tensión, las discusiones que paradójicamente nos dejaban con ganas de más. ¿No les pasó a ustedes? Yo sentía esa electricidad en el aire cada vez que interactuaban, era imposible no engancharse. Lo que más me impactó de Serkan y Özge es cómo lograron transmitir una gama de emociones tan compleja. Pasamos de la rabia y el resentimiento a la ternura, la vulnerabilidad y finalmente a un amor profundo y sincero. Y lo hicieron con una naturalidad asombrosa. La forma en que Serkan, con esa fachada de hombre serio y calculador, empezaba a ablandarse ante Özge, revelando un lado más sensible y protector, fue simplemente cautivador. Y Özge, con su carácter fuerte, su determinación y su corazón noble, no solo lo desafiaba, sino que también lo hacía ver el mundo de una manera diferente. Eran dos polos opuestos que se atraían de una forma inevitable y eso, mis amigos, es oro puro para cualquier historia romántica. Analicemos un poco las escenas clave que marcaron un antes y un después en su relación. Pensemos en esos momentos de tensión, donde las palabras no dichas eran tan importantes como las dichas. Las miradas que se sostenían un segundo más de lo normal, los roces accidentales que parecían premeditados, los silencios cargados de significado. Y luego los momentos de quiebre, donde las barreras caían y la verdad emocional salía a la luz. ¿Se acuerdan de esa escena en particular donde? Fue un punto de inflexión, ¿verdad? Fue ahí donde realmente empezamos a ver la profundidad de sus sentimientos, y no solo nos lo vendieron, lo vivimos con ellos. La química entre los actores, en este caso, es fundamental. Y debo decir que lograron una sinergia increíble. No solo sus diálogos son fluidos y llenos de subtexto, sino que sus expresiones faciales, sus gestos, la forma en que se miran, todo suma. Es como si realmente se conocieran de toda la vida, como si tuvieran esa conexión que va más allá de un guión. Y eso se traduce directamente en la pantalla, haciendo que el espectador se sienta parte de su historia de amor. La forma en que Serkan reacciona a las pequeñas imperfecciones de Özge, como sus ojos brillan cuando ella sonríe, como Özge puede leer las emociones en la mirada de Serkan incluso cuando él intenta ocultarlas, es simplemente magistral. Cada interacción es un pequeño universo de emociones contenidas y reveladas. Otro aspecto que me fascina de Hotel Secreto, y de la relación de Serkan y Özge es cómo la serie aborda los desafíos que enfrentan como pareja. No es un amor de cuento de hadas perfecto, ¿verdad? Tienen que superar malentendidos, celos, influencias externas e incluso sus propios miedos. Y es precisamente en cómo lidian con estos obstáculos donde vemos la fortaleza de su vínculo. La forma en que se apoyan mutuamente, cómo se defienden el uno al otro, cómo buscan soluciones juntos, eso es lo que realmente enamora. Nos muestra que el amor verdadero no es solo la pasión inicial, sino también el compromiso, la confianza y la perseverancia. La trama nos ha llevado por senderos intrincados, a veces tortuosos, pero siempre con la promesa subyacente de que su amor prevalecerá. Hemos visto cómo las manipulaciones de terceros, las rivalidades profesionales y las inseguridades personales amenazan con separarlos, pero la fuerza de su conexión siempre logra encontrar un camino. Serkan, con su necesidad de control y su pasado que lo atormenta, aprende a soltar las riendas y a confiar en la intuición y el corazón de Özge. Y Özge, que ha construido muro.
Ese emocional es para protegerse, descubre en Serkan un refugio seguro y un amor que vale la pena defender. Esta evolución mutua es uno de los pilares de su atractivo. ¿Y qué decir de esos momentos de ternura, de esas pequeñas acciones que demuestran cuánto se importan? El café preparado por la mañana, una caricia inesperada, una palabra de aliento en el momento justo. Son detalles que construyen una relación sólida y creíble. Son esos instantes los que te hacen suspirar y pensar quiero un amor así. Y es ahí donde Serkan y Özge brillan, porque logran que estos gestos parezcan completamente orgánicos y llenos de significado. Un simple gesto de la mano de Serkan que detiene a Özge antes de que diga algo de lo que se arrepienta, o la forma en que Özge le lleva a Serkan su abrigo cuando hace frío, son pequeños detalles que gritan te amo sin necesidad de palabras. Creo que una de las razones por las que esta pareja resuena tanto con el público es porque representa, de alguna manera, nuestros propios anhelos románticos. Todos buscamos esa persona que nos complemente, que nos desafíe, que nos ame incondicionalmente y que nos haga sentir vivos. Y la historia de Serkan y Özge con sus altibajos, sus momentos de conflicto y sus épicas reconciliaciones, nos ofrece esa dosis de esperanza y de ilusión. Nos recuerda que a pesar de las dificultades, el amor tiene el poder de superar cualquier obstáculo. En un mundo a menudo cínico, estas historias nos recuerdan la belleza y la fuerza del amor genuino. Además, la ambientación de la serie, con esos hoteles lujosos y esos escenarios de ensueño, añade un toque extra de magia a su romance. Es como si su amor estuviera enmarcado en un escenario perfecto, donde cada mirada, cada conversación, se magnifica. Los salones elegantes, las playas paradisíacas, las ciudades vibrantes, todo contribuye a crear un telón de fondo de ensueño para su apasionada historia. Y esto, combinado con la intensidad de sus emociones, crea una experiencia visual y emocionalmente absorbente. Las escenas románticas se vuelven aún más impactantes cuando están rodeadas de tanta belleza. No podemos olvidarnos de las escenas de celos, ¿verdad? Son un clásico de las telenovelas y en Hotel Secreto, están manejadas con maestría. Esos momentos en los que uno ve al otro con alguien más y siente esa punzada de incomodidad, esa necesidad de reclamar su espacio, son cruciales para el desarrollo de la trama. Y Serkan y Özge lo transmiten con una naturalidad impresionante sin caer en lo exagerado, pero dejando claro la profundidad de sus sentimientos. Las miradas de enfado de Serkan cuando otro hombre se acerca demasiado a Özge, o la forma en que Özge defiende a Serkan ante las insinuaciones de otras mujeres, son momentos que generan tanto suspenso como confirmación de su amor. Son la chispa que aviva las llamas de su pasión. Y hablando de la evolución de los personajes, es fascinante ver cómo Serkan se vuelve menos rígido, más abierto a expresar sus emociones, gracias a Özge. Hemos visto su transformación de un hombre frío y distante a uno capaz de gestos de profundo afecto y vulnerabilidad. Y como Özge a su vez aprende a confiar más y a dejar que alguien entre realmente en su vida, superando sus propios traumas y miedos. Es un crecimiento mutuo, un reflejo de que el amor nos transforma, nos impulsa a ser mejores versiones de nosotros mismos. Esta dualidad de cambio y descubrimiento personal hace que su relación sea aún más cautivadora y relatable. La serie no teme explorar los aspectos más oscuros de las relaciones, como las mentiras, las decepciones y los sacrificios. Sin embargo, lo hace siempre con el objetivo de resaltar la resiliencia del amor. Hemos sido testigos de momentos de gran drama, donde las verdades salen a la luz de la manera más inesperada, poniendo a prueba la fortaleza de su vínculo. Pero es en la superación de estos desafíos donde su amor se solidifica, demostrando que es algo más profundo que una simple atracción física. Si bien el foco principal está en la relación romántica, Hotel Secreto también nos ofrece un vistazo a la cultura turca, sus tradiciones, su hospitalidad y la importancia de la familia. Estos elementos se entrelazan de manera sutil pero efectiva, añadiendo capas de autenticidad a la narrativa y enriqueciendo la experiencia del espectador. La forma en que Serkan y Özge navegan por las expectativas familiares y las tradiciones culturales también añade un nivel de realismo a su historia. Un elemento que nunca pasa desapercibido en estas producciones es la calidad de la cinematografía. Hotel Secreto no es la excepción, con imágenes deslumbrantes de paisajes exóticos, interiores lujosos y, por supuesto, primeros planos íntimos que capturan cada matiz de las expresiones de los protagonistas. La música, otro pilar fundamental, complementa perfectamente las emociones de cada escena, intensificando la tensión, la dulzura o la melancolía de la historia. En resumen, la P.
Areja de Serkan y Ozge en Hotel Secreto o Amor en el Aire es una combinación perfecta de tensión, ternura, conflicto y pasión. Su química en pantalla es innegable y la forma en que los actores interpretan sus roles hace que te enamores perdidamente de su historia. Han logrado crear personajes complejos y creíbles, cuyas luchas y triunfos nos conmueven profundamente. Es una de esas parejas que se quedan contigo mucho después de haber terminado de ver la serie, de esas que te hacen suspirar y desear que existieran en la vida real. Sin duda, un referente del romance en las producciones turcas. Nos han demostrado que el amor, incluso en medio de la adversidad, puede ser una fuerza poderosa capaz de sanar, transformar y crear algo verdaderamente hermoso. Y bueno, hasta aquí nuestro recorrido por el apasionante mundo de Serkan y Ozge. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Hemos hablado de su química explosiva, de los momentos clave que marcaron su relación, de la evolución de sus personajes, de los desafíos que enfrentan y de todo lo que hace que esta pareja sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Son fanáticos de Serkan y Ozge? ¿Cuál es su escena favorita de ellos? ¿Hay algún otro detalle que les haya impactado de su relación? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que aman las series turcas, y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.